Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a la séptima sesión del Diplomado de Derecho Corporativo. Hoy se desarrollará el tema directorio y gerencia y para ello contamos con una distinguida ponente, quien es la doctora Talía Chau Rivera, quien es abogada cum laude por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y máster en Business Law por la Northwestern University de Estados Unidos. Cuenta con una especialización en Business Administration por la IE Business School de España y en Derecho Corporativo por la Universidad ESA. Es autor del libro Manual Legal del Emprendedor Peruano, publicado por la editorial UPC y de diversos artículos académicos vinculados a la práctica legal corporativa en el Perú. Ejerce la docencia como profesora de Derecho Corporativo en la Facultad de Derecho de la UPC y también es docente invitada en instituciones académicas. Cuenta con más de 12 años de experiencia en asesoría legal corporativa a empresas multinacionales y grupos académicos económicos en Perú y Latam. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde la aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom o a través de nuestras redes sociales por la transmisión en vivo. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en el chat, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor considere oportuno. Estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Gracias a ti y bueno, gracias a todos por conectarse. Quiero, digamos, empezar la sesión hablándoles un poquito y mostrándoles, digamos, en la primera lámina. Quiero enseñarles, no sé si todos lo pueden ver, pero no sé si me pueden comentar qué ven allí. ¿Qué imágenes vemos en la primera pantalla? Pueden interrumpir, ¿ah? Pueden interrumpirme. La selección peruana. Selección peruana. Exacto. Y vemos ahí que hay un líder, por ejemplo, ¿no? Que en su oportunidad era Gareca. Exacto. Como comenta Tomás, gracias Tomás. Líder y equipo. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos a analizar un poco y vemos a una empresa como un equipo de fútbol, en realidad tenemos que un equipo de fútbol va a estar liderado por alguien, que en este caso es un director técnico, ¿no? Que era Gareca en su oportunidad. Al igual que en esta imagen, las empresas están de alguna manera lideradas por, bueno, lo que es la Junta General de Accionistas, que entiendo que lo van a ver o ya lo han visto en otra clase, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en directorio y gerencia, que son, digamos, también dos elementos imprescindibles, el directorio como un órgano fundamental para la toma de decisiones. Y adicionalmente la gerencia, que efectivamente es una persona natural o jurídica, ya lo vamos a ver más adelante, que de alguna manera tiene una cercanía con el negocio. Y digamos que ejercería las funciones del director técnico, sería como una especie de Gareca en las empresas, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos que una empresa efectivamente está conformada por la Junta General, directorio, gerente, y luego un poquito más abajo de la imagen ven a todo lo que es el personal de la compañía, ¿no? Todos los demás gerentes, toda efectivamente, toda la plana, digamos, y el personal que compone una compañía. Y efectivamente, para poder dedicarnos al tema del día de hoy, tenemos al directorio, ¿ok? Pero antes, digamos, de hablar del directorio, no sé si alguien me puede decir qué le suena el directorio. Yo sé que eventualmente se menciona mucho que el directorio de Petroperú fue elegido de tal, que no sé, muchas noticias que hablan sobre los directorios de las compañías, pero no sé si alguien me quiere comentar qué es para ustedes el directorio. No sean tímidos. Podrían ser los representantes de la empresa y los que están encargados de guiar o brindar el horizonte para las metas de la empresa. Más o menos por allí va, excelente. Sí, efectivamente, más que eventuales representantes, porque creo que la función de representante está un poco más vinculada al gerente en sí mismo, son personas naturales necesariamente, y ahora lo vamos a ver, que van a ser una especie de órgano que va a tomar decisiones trascendentales de la compañía y que Valar, exactamente, como efectivamente señalan, es un órgano administrativo. Y este órgano administrativo va a rendirle cuentas a la Junta General de Accionistas, que es como que digamos los accionistas que de alguna manera
son quienes reciben los dividendos, que efectivamente son los dueños de la empresa, pero el directorio, digamos, de alguna manera son las personas que van a trabajar rindiendo cuenta a ellos para tomar el rumbo y la dirección de la compañía. Ok, entonces, ¿qué tenemos con el directorio? El directorio va a ser, como lo comentábamos, un órgano funcional, un órgano técnico que va a tomar las decisiones que van a hacer que la empresa a dedicar sus actividades, inclinándose hacia un lado u otro, es decir, para poder obtener, digamos, más beneficios y más rentabilidad. Porque ¿qué es lo que quiere una empresa? Obtener ingresos. Correcto, su finalidad es un fin lucrativo. Y el directorio de alguna manera va a impulsar a la empresa a lograr esos fines en conjunto con la gerencia cuando efectivamente corresponda. Y ahora vamos a ver la diferencia porque muchas veces se confunde, pero adicionalmente cuando haya directorio, porque hay sociedades que no tienen directorio y vamos a ver ahorita qué sociedades no tienen directorio en el Perú. Ok, luego hay básicamente ciertos impedimentos para ser director. Los impedimentos para ser director es que no pueden ser elegidos directores, eso lo vamos a profundizar un poco más adelante. Aquellos considerados incapaces, quebrados, con un proceso pendiente con la sociedad, los que tienen intereses opuestos a la sociedad, funcionarios públicos y demás. Es todos aquellos que se contrapongan necesariamente a las funciones de ser de alguna manera neutral en tomar las decisiones como directorio, lo vamos a ver un poquito más adelante, igual con detalle, pero básicamente estos directores y los impedimentos para ser directores están muy en línea con las funciones que van a efectivamente ejercer. Si hay alguien que va a tomar decisiones trascendentales en una compañía, se entiende que no sea una persona incapaz, ¿no? Tiene que tener toda la capacidad de poder tomar decisiones que van a repercutir en el negocio. Adicionalmente, que no sea quebrado, porque efectivamente sus intereses pueden tener un conflicto de intereses de querer lucrar más con la compañía para sus propios beneficios, ¿no? Y ahí es donde puede rayar un poco el tema de corrupción, que eventualmente pueden tal vez verlo en otra clase. Ahora, ¿qué pasa con este punto? Pasa que hay mucho debate sobre respecto si un funcionario público puede ser o no puede ser un miembro del directorio. ¿Ustedes qué creen? Les vengo con esa pregunta. ¿Un funcionario público puede ser miembro de un directorio de una empresa privada? ¿Podría ser? ¿Qué piensan? No. No, no se puede, No, doctor. no se puede, exactamente, y no se podría porque efectivamente es uno de los impedimentos. De hecho, un funcionario público podría ser un director de una empresa paraestatal, como por ejemplo tenemos Petroperú, que es una empresa del Estado con, digamos, un trato privado. Sin embargo, no a nivel de las funciones que efectivamente van a desarrollar como un directorio en el sector privado, porque va a haber un serio conflicto de intereses. ¿Qué pasa si el funcionario público es el, no sé, el director del Ministerio del Ambiente y a su vez, o sea, el presidente del Ministerio del Ambiente y a su vez es director en una empresa minera? Entonces va a tener un serio conflicto de intereses respecto a su actividad, ¿no? Entonces es necesario poder revisar bien estos impedimentos. Ahora, las características tal vez más importantes del directorio es que efectivamente estamos ante un órgano colegiado, ¿ok? ¿Y por qué colegiado? Porque es un órgano especializado que va a tener como finalidad realizar la administración de la sociedad. Entonces, lo más importante tal vez aquí va a ser identificar que es el órgano, después de la Junta General de Accionistas, el órgano más importante de una empresa. ¿Ok? Y va a ser elegido necesariamente por la Junta Obligatoria Anual, que es por la reunión, no sé si ustedes ya vieron de repente juntas, pero va a ser elegido por la reunión de estos accionistas que en una reunión obligatoria anual van a poder decidir quiénes van a ser directorios para el ejercicio siguiente. Y esto se elige entre los primeros 3 meses de cada año mediante una junta obligatoria anual que se establece en actas. Este directorio tiene que inscribirse necesariamente en registros públicos y con la inscripción va a poder establecerse una publicidad respecto a este acuerdo. Sin perjuicio de ello, el directorio no requiere estar inscrito para poder ejecutar sus acciones.
Es decir, si nosotros decidimos hoy como junta obligatoria anual, nosotros somos la junta obligatoria de Bill Lawyer, por ejemplo. Entonces nosotros decidimos que haya un directorio. Entonces ponemos que efectivamente vayan a ser entre uno a 7 personas. Nosotros definimos qué personas son y nosotros desde qué fecha se puede entender que el directorio está efectivamente designado. Desde que se inscribe en registros públicos o desde que nosotros decidimos que el directorio se inscribe. Desde efectivamente cuando tomamos la decisión va a poder ejecutar sus labores. Como ustedes saben, el registro público es netamente declarativo, no es constitutivo de derechos. Lo que significa que básicamente la inscripción de directorio va a darle publicidad al hecho, pero no necesariamente va a ejercer la existencia o se va a contar desde ahí la existencia de un directorio, ¿correcto? Entonces, ahora, muchos estatutos establecen que un plazo que el plazo del directorio que ejerza funciones el directorio puede ser entre 1 a 3 años. Este directorio puede ser reelegible y los miembros se van a elegir por el famoso voto acumulativo, es decir, van a tener que tener ciertas mayorías y quórums, que vamos a ver un poquito más adelante, para que pueda decidirse si efectivamente tal o cual director es elegido. Ahora, va a poder ser integrado por miembros titulares, suplentes y alternos. Tal como el equipo de fútbol que vimos, van a haber miembros titulares que van a ser los principales para poder formar parte del directorio. Van a haber suplentes, es decir, los suplentes van a representar de alguna manera a un titular. Entonces, imaginemos que soy elegida un miembro titular. Voy a tener un suplente que solamente me va a poder representar a mí misma. Entonces el suplente, si falta algún compañero mío, no va a poder representarlo a él, solamente va a poder representarme a mí. En cambio, el alterno, un director alterno va a poder representar a cualquiera que haya faltado. ¿Entienden? No sé si ese es el funcionamiento que tienen los equipos de fútbol. Sin embargo, sé que sí existen los miembros titulares y suplentes. Entonces, los suplentes van a reemplazar de alguna manera a uno de los miembros, pero previamente designado y solamente van a poder reemplazarlo a ese miembro directorio. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Ok, Sí. buenísimo. Buenísimo. Ok, excelente. Entonces, eh, el directorio, por Ley General de Sociedades, no va a poder tener menos de 3 miembros. ¿Puede ser elegido de manera indefinida? Excelente pregunta. No. De hecho, es elegido cada 1 a 3 años, pero puede ser reelegido indefinidamente. O sea, yo le elijo y le tengo que poner un plazo en el acta. Entonces, en el plazo en el acta, yo voy a establecer que va a ser su periodo por 1 año, por 2 años, por 3 años. Sin embargo, habiendo concluido el plazo, yo voy a tener que necesariamente pronunciarme por si es que ratifico al directorio y continúo en sus funciones por el plazo que yo señale o si efectivamente yo lo renuevo totalmente o parcialmente. O sea, yo renuevo el directorio y digo, no, ya no, ¿saben qué? Voy a designar que existan 2 directores menos en un directorio de, no sé, de 10, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, por el general, los directorios son entre 3 y 10, perdón, entre 3 y 7 por regla general. Pero sin embargo, un directorio puede tener más personas. Ahora, el tema está en que efectivamente va a ser muy difícil poder tomar decisiones con un directorio sumamente amplio. Pues usualmente ya existen empresas que tienen juntas generales de accionistas muy grandes. Y entonces esto es lo que va de alguna manera impedir que sea inmanejable manejar sesiones de directorio de un montón de personas y juntas generales de accionistas de un montón de personas. Entonces, lo que suele hacerse es que para tener una mejor, digamos, gestión, el número mínimo que te establece la Ley General de Sociedades son 3 miembros. Entonces, he visto directorios de entre 3 y 7 aproximadamente que te permiten tomar un excelente quórum y mayorías que vamos a ver más adelante para poder tomar una decisión. Ahora, el cargo de director solamente puede recaer en personas naturales, ¿correcto? No pueden ser personas jurídicas los directores, porque efectivamente los votos que ejercen los directores en las sesiones que realizan, porque el directorio se reúne cada cierto tiempo para poder tomar decisiones,
Y para poder, estas decisiones se van a validar en actas, y vamos a verlo un poquito más adelante. Son personas que efectivamente tienen que ejercer un voto, es decir, pueden levantar la mano y pueden decir yo voto de esta manera. Y tiene que establecerse el quórum y mayoría, que vamos a ver más adelante. Entonces, al ser personas naturales, yo puedo delegar las funciones que tengo de director. Entonces, imaginemos que yo me voy de viaje y no voy a regresar, soy director de una compañía y no voy a regresar de aquí a 3 meses. Yo puedo delegar que por esos 3 meses una persona pueda representarme, pero tiene que cumplir con las formalidades que establezca necesariamente el estatuto. Y el estatuto lo que va a hacer es que va a ser va a requerir una aprobación determinada para que se apruebe que tal persona pueda delegarle las funciones por cierto periodo de tiempo. ¿Correcto? Ahora, la labor de director no es gratuita, es remunerada y se le remunera a través de dietas por cada una de las sesiones. Los directores van a ganar dietas por cada una de sus actividades que realicen. Se llaman las sesiones o la dieta por sesión. Entonces, si el directorio se reúne 3 veces al mes, van a recibir una remuneración que haya sido previamente acordada por la Junta Obligatoria Anual en el momento de la designación del directorio, que va a ser la dieta efectivamente que se necesita para poder efectivamente pagar lo que corresponda. Entonces, los miembros, como les comenté, pueden ser elegidos indefinidamente, salvo que el estatuto diga que no, que solamente pueden ser directores y que no cabe reelección. Y eso es sumamente válido, porque la Ley General de Sociedades establece que debe regularlo efectivamente el estatuto y que efectivamente sea esto salvo disposición contraria al estatuto. Entonces estamos ok si efectivamente el estatuto no establece la facultad de reelección. Ahora, ¿es válida la realización de sesiones no presenciales? Sí, y esto fue aún más regulado con, con el COVID, post-COVID, en donde se establecieron justamente la necesidad de que el directorio pueda efectivamente reunirse necesariamente de forma no presencial. ¿Qué pasa si un directorio continúa en funciones y yo no he hecho ningún tipo de reelección al término del plazo? Allí en ese momento, si continúa en funciones y aunque hubiese ya concluido el plazo, entonces no sé, lo designé por 3 años y ya estamos 3 años un día, si sigue ejerciendo actividades por 3, 4 años, se entiende que el directorio va a continuar en funciones y va siendo ese directorio hasta que yo no designe a los reemplazantes o haga una nueva elección, ¿correcto? Entonces, allí sí, la Ley General de Sociedades lo que trata de hacer es que por el hecho de que hayan cumplido el periodo, no quiere decir que la empresa va a dejar de tomar decisiones a través del directorio y va a permitir que efectivamente se vuelvan ágiles las empresas para que ese aspecto más burocrático no impida el desarrollo de las actividades y las decisiones que se puedan tomar. ¿Ok? Ahora, cada director solo tiene derecho a un voto y ese es efectos de las votaciones que vamos a ver un poquito más adelante para el quórum y mayorías. ¿Y esto por qué? Porque en algunos casos, en algunos otros países extranjeros, les digo como una anécdota, en algunos países, algunos directores pueden tener 2 o 3 votos dependiendo ¿no? Porque tienen una regulación totalmente diferente, pero en el Perú es que cada director solo tiene derecho a un voto. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Va a permitir que van a haber cantidad de votos por cuantos directores haya. Si hay 7 directores, vamos a tener 7 votos. Entonces, vamos a tener que efectivamente ver el quórum mayorías dependiendo del voto. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora, ¿qué pasa en caso de empate de votaciones? El presidente va a tener un voto dirimente y esto nos va a cobrar mayor sentido cuando veamos justamente el quórum y algunos ejemplos. Entonces, aquí en este caso, el estatuto pues puede decir, no, ¿sabes qué? El presidente no tiene voto libremente y si hay algún tipo de problema, se hace una nueva votación. Y eso es válido y lo puede establecer el estatuto necesariamente. Ahora, para ser director no se va a requerir ser accionista. He visto empresas en donde sí, efectivamente, los accionistas también son directores de la compañía, usualmente en empresas familiares. Pero en empresas de repente de otro tipo, el directorio es un directorio independiente o hay directores independientes de efectivamente la Junta General de Accionistas que efectivamente son, digamos, divididas. O sea, son de alguna manera dos órganos independientes.
¿Qué pasa cuando efectivamente el directorio, pueden ser las mismas personas que la Junta General de Accionistas, se diluye un poco en cuál es digamos, la diferencia entre uno y otro? Y efectivamente eso puede pasar en algunos casos. Siempre por una aceptación expresa al cargo de quienes forman parte. Sí, excelente pregunta, Estefano. ¿Qué pasa? Cuando uno designa a un directorio, uno tiene que elaborar un acta donde se designa el directorio y eso le envía, por ejemplo, a registros públicos. Y una vez que registros públicos deciden de alguna manera inscribirlos nosotros, que deseamos que se inscriba, tenemos que enviar necesariamente unas cartas de aceptación expresa firmadas por cada director y con la firma legalizada. Estos documentos se quedan en registros públicos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que desea registros públicos es la certeza de que tal persona ha aceptado expresamente el cargo de director y por ende puede básicamente cumplir efectivamente con sus funciones, ¿no? Ellos llevan un registro donde efectivamente se hace la inscripción y esto sí necesariamente debe ser expreso. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo remover a un director? La Junta General de Accionistas puede removerlo, es el órgano, porque básicamente es el órgano supremo, puede removerlos en cualquier momento y puede ser Junta General o Junta Especial que los eligió. ¿Y a qué me refiero con Junta Especial? No sé si ya tuvieron la clase de Junta General de Accionistas, pero existen juntas especiales, de juntas que efectivamente lo que hacen es solamente reunirse por digamos, ciertas características específicas. Por ejemplo, no sé, existen tipos de acciones, y eso también lo van a ver a lo largo de las clases con Biloya. Y estos tipos de acciones, hay accionistas con tipos de acciones específicas. Por ejemplo, yo soy un accionista que solamente tengo derecho a obtener dividendos, una acción que tengo derecho a obtener dividendos. Yo me junto con todos aquellos que solamente tienen ese tipo de facultad y me reúno en una junta especial y podemos, de repente, si el estatuto lo permite, poder elegir a un director. Entonces, ¿qué pasa si es que efectivamente yo quiero removerlo? Se reúne la junta especial y puede remover a ese director tal cual y los eligió. O eventualmente también puede ser la Junta General de Accionistas. Entonces, para poder, digamos, remover a los directores, efectivamente es algo sumamente sencillo, lo puedes hacer en cualquier momento, lo puedes hacer por Junta General o Junta Especial que los eligió, si es que su designación ha sido efectivamente una de las condiciones del pacto social, es decir, si tú efectivamente en el Estatuto de Constitución de la compañía, en el documento de constitución, en la escritura pública de constitución, tú decidiste que tu directorio iba a ser tal y que para poder constituirse la empresa tú necesariamente tenías que implementar este directorio, aunque haya sido básicamente una de las condiciones establecidas en la Constitución, tú puedes remover a los directores. Entonces no es que exista un impedimento. Los directores pueden ser removidos en cualquier momento. En realidad es una labor bastante volátil, porque los directores no siempre están permanentes. Además, hay directores que van, digamos, como que saltando de empresa en empresa, pues son directores ya sumamente reconocidos en los ámbitos de sus respectivos sectores, de sus respectivos tipos de conocimiento y de expertise, y van saltando dependiendo de. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Ahora, responsabilidades. Tal vez efectivamente puede ser una de las cosas más importantes que veamos respecto al directorio, porque el directorio tiene responsabilidades específicas que también están establecidas en la Junta, perdón, en la Ley General de Sociedades, pero a su vez son las que tiene también en el estatuto. No necesariamente las que establezca la Ley General de Sociedades son fijas, sino que también pueden tener algunas que la Junta General de Accionistas le establezca. En atención a que el directorio es el que de alguna manera tiene más cercanía con el negocio y ellos son los que toman las decisiones respecto a la rentabilidad o no de las actividades, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos como principales funciones en un directorio las funciones de supervisión y control. Correcto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar estrategias, directrices de gestión de la compañía, se va a establecer algunas medidas para poder tomar de alguna manera cierto tipo de control en la compañía a nivel de sus actividades económicas.
y estas son independientes de las funciones que eventualmente tenga la Junta General de Accionistas. Creo que hay una pregunta. Voy a ir contestando sus preguntas conforme las recibo. A ver, si un director renuncia, ¿el mismo director puede reemplazarlo por otro director? Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿O se tiene que ser una junta general o especial? Excelente pregunta, Lady. Vamos a verlo en un ratito. Si efectivamente hay una renuncia, tiene que haber una sustitución. Y la sustitución también tiene que ser necesariamente establecida por una junta general de accionistas o por el órgano que efectivamente lo escogió, puede ser la junta especial, por ejemplo. Y esa reconstitución, vamos a hablarla más adelante, que se llama la reconstitución del directorio. ¿Qué pasa si uno fallece, el otro renuncia, el otro tiene un impedimento, el otro fue enviado a la cárcel? Hay muchos supuestos en los que pueden suceder estas situaciones y lo vamos a ver en un ratito. Sí, ahora bueno, sigo. Ay, Dios, voy a ver dónde les puse la presentación. No sé si pueden ver mi presentación todavía. Confírmenme, por favor. Creo que sí la pueden ver, ¿no? Sí, sí se puede ver. Doctor. Excelente, buenísimo. Entonces, las funciones básicamente de este directorio, sus principales responsabilidades es que van a hacer una especie de reporte a la Junta General de Accionistas. Y el reporte lo que necesariamente va a significar es que ellos van a estar muy involucrados en los temas financieros. Entonces van a hacer anualmente lo que la Ley General de Sociedades les exige, que es formular una memoria anual y formular estados financieros del ejercicio vencido. ¿Correcto? Es decir, si por ejemplo teníamos el ejercicio 2024, el año 2024, dentro de los primeros 3 meses, entre enero y marzo, se tienen que aprobar los estados financieros del año anterior. Antes de que se aprueben por Junta General de Accionistas, tienen que aprobarse por directorio, necesariamente, y tiene que formularse por el directorio una memoria anual. Y tiene que el directorio establecer una propuesta de cómo se van a aplicar estas utilidades. Es decir, que las utilidades van a ser tanto y que efectivamente van a ir a, no sé, a hacer una cuenta determinada o inversión, o efectivamente ya cuando vean sus clases correspondientes a los temas de reserva y demás, vamos a poder, digamos, entender un poco a dónde se aplicaría. Pero básicamente el directorio es lo que hace es el que hace la propuesta de aplicación de cómo se va a aplicar las utilidades. De repente me voy a pagar mis deudas, me voy a coberturar mis pérdidas, me voy a reinvertir. Entonces, toda esa propuesta la pone el directorio. ¿Por qué? Porque es el que está más cerca a la marcha del negocio y lo propone la Junta General de Accionistas. Y efectivamente lo, digamos, aprueban o no en la Junta Obligatoria Anual dentro de los primeros 3 meses de cada año. Ahora, el directorio tiene necesariamente como una responsabilidad principal convocar a la Junta General de Accionistas. Y lo que suelen hacer los directores es que pueden asistir a las sesiones de junta, pero no van a tener voto, lógicamente. Lo que van a hacer es asistir de manera opcional por si de repente se requiere algún tipo de soporte o efectivamente algún tipo de apoyo para poder, digamos, comentarlo, pero no van a tener opción de voto. Solamente en la Junta General de Accionistas, solamente los accionistas son los que tienen facultad de votar. Ahora, el directorio va a aprobar un presupuesto anual de la sociedad, ¿correcto? Y va a revisar los estados financieros que efectivamente el gerente general le somete a su consideración. Pues el gerente general va a someter a su consideración los estados financieros. ¿Qué va a significar? Va a significar que ellos luego van a ser responsables de poder hablar con la Junta General de Accionistas de estos estados financieros que efectivamente la Junta General le sometió a su consideración. Entonces, digamos que es un nexo entre el gerente general y la Junta General de Accionistas, desde el directorio como un órgano, digamos, intermedio y que de alguna manera es supremo respecto a las actividades comerciales y económicas de la empresa. Ahora, va a fijar los límites de endeudamiento de la sociedad. ¿Ya que nos referimos con endeudamiento? Nos referimos a que efectivamente puede el directorio solicitar préstamos, es que efectivamente son propuestos por la gerencia general, y hay básicamente ciertas limitaciones que efectivamente le dan la atribución. Entonces, por ejemplo, en algunos regímenes de poderes, en algunos poderes, el gerente general, ahora vamos contigo, Randy, en algunas facultades, la gerencia general no va a poder, digamos, de ninguna manera, aprobar ciertos préstamos, porque eso está solamente mediante estatuto designado para que lo haga el directorio, por ser un órgano superior.
Entonces, en algunos casos, el gerente general va a someter ese préstamo al directorio y el directorio va a poder, digamos, como que aprobarlo o no, dependiendo de su evaluación. Randy, tenías una consulta. Y doctora, buenas noches. Muchas gracias por la atención. Am, sí, en el caso, en este último punto que usted estaba tocando, a veces hay cierta confusión cuando se habla del gerente general. Me ha pasado particularmente a mí y la verdad es que en algunas ocasiones me sigue pasando. Cuando Ujú. hablamos de gerente general al momento de constituir una empresa, estamos hablando del gerente general de la sociedad como tal. Ahora aquí, en el último punto, usted está diciendo que es el directorio el que contrata gerentes generales, gerente general y gerentes, perdón. Pero en ese caso estamos hablando de una gerencia administrativa, ¿cierto? ¿O estamos hablando de lo mismo? El gerente general que aparece en el registro público, un gerente general tal, gerente de economía y finanzas tal, de la sociedad como tal. Esa es mi pregunta. Excelente pregunta, Randy. Mira, el gerente general es el que, digamos, la persona máxima que guía las actividades de la sociedad, y es el designado como gerente general como tal. Hay a veces subalternos, el gerente general adjunto, el gerente general, pero en realidad estamos hablando del gerente general. Y hay varios supuestos por establecer aquí. ¿Qué pasa cuando una sociedad no tiene directorio? Que en realidad es bastante usual en el Perú. Hay sociedades, y ahora vamos a ver más adelante, que hay un tipo de sociedad que no tiene directorio. Entonces tenemos la Junta de Accionistas y tenemos el gerente general. Y el gerente general es el que va a hacer las veces de directorio. Entonces, todas las actividades que estaban destinadas al directorio, de alguna u otra manera, las que le sean aplicables y que este estatuto lo permita y la Junta y la Ley General de Sociedades, van a ser reportadas por el gerente general directamente a, a la Junta General de Accionistas. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, doctora, sí, la verdad es que tenía esta duda porque yo pensaba siempre que el gerente general era como que inherente a los fundadores, ¿no? A uno de los fundadores o al que tiene más acciones, etcétera, y que era como una especie de cargo, no sé, un entelequia o algo así. Pero ahora que usted me dice que, claro, entrando, la mayoría de empresas son pequeñas, por eso que asumen los cargos de gerente como tal, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el Perú nosotros tenemos casi un 60% de empresas familiares. De hecho, somos un país de emprendedores. ¿Y qué pasa con los emprendedores? Deciden designar el gerente general a alguien que también es accionista. Entonces allí, básicamente, y deciden no contar con directorio. Entonces allí, cuando tú comentas, Randy, que efectivamente el gerente general, digamos, muchas veces puede ser también como un gerente administrativo, puede ser, es que si es así. En las empresas familiares, digamos, como que todos hacen todo. Y digamos que no hay mucha diferenciación de órganos y de facultades, porque efectivamente son empresas pequeñas o que efectivamente puede generar, digamos, de alguna manera algún impacto en el tema de decisiones, el tener órganos distintos y especialmente separados. ¿No? Esto usualmente pasa en las empresas mucho más grandes o aquellas que efectivamente cotizan en bolsa, ¿no? Entonces allí va a ser como que una diferenciación un poco más grande. Oye, entonces lo que también hace básicamente el directorio es despedir o nombrar al gerente general. Entonces, es como que el director es como que el jefe, el gerente general, ¿no? Establece una política de recursos humanos, autoriza la contratación, en realidad, muchísimas cosas que efectivamente pueden, digamos, de alguna manera como que rozar un poco en lo que hace el gerente general. Pero efectivamente está atribuido al directorio y el gerente general es como especie de ente un poco más administrativo y del día a día, no tanto de decisión, a diferencia del directorio para las sociedades que lo tienen. Para sociedades que no tienen directorio, el gerente general hace las veces de directorio. ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, buenísimo. Ahora, ¿cómo yo convoco a un directorio, una sesión de directorio? A todo esto, para que exista un directorio, se designa el directorio, pero también en la designación se establece quién es el presidente del directorio. ¿Por qué? Porque el presidente del directorio es que necesariamente va a convocar al directorio, a la sesión del directorio. ¿Y qué pasa si el presidente del directorio no designa
digamos, y pasan 10 días sin que se convoque y correspondía a la convocatoria básicamente por, por lo que habían acordado los directores, por lo que establece el estatuto y demás. Entonces allí los demás directores pueden convocar. Si es que ya pasaron esos días y efectivamente el presidente directorio no hizo lo propio de poder convocar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que necesariamente tiene que haber un plazo, porque si no, el presidente del directorio puede, digamos, convocar el mismo día y la gente no va a poder estar presente. Entonces puede generarse problemas. Entonces, ¿qué pasa? El estatuto tiene que establecer el plazo necesariamente en el que se va a convocar. Entonces, se convoca siempre, según la Ley General de Sociedades, con un plazo no menor de 3 días de anticipación. ¿Y qué pasa con 3 días de anticipación? Si yo efectivamente estoy citada para poder tener, hoy día estamos martes 11. Entonces, si yo estoy citada para una sesión el viernes 14, yo estoy dentro de los 3 días para poder asistir. Entonces, yo lo que voy a hacer como presidente del directorio, voy a enviar la convocatoria con esquelas con cargo de recepción. ¿Esto qué significa? Y la Ley General de Sociedades es muy categórica al poder establecer que tengan que ser esquelas con cargo de recepción. Que en realidad la Ley General de Sociedades es del año 97, entonces es un poquito antigua como para poder decirte que existía el correo electrónico con facilidad o que tú podías, digamos, de alguna manera enviarles pues un WhatsApp para poder convocarlos, ¿no? Entonces, lo que te está dando a entender ahí es que en la medida que exista un modo de poder confirmar que esta persona ha confirmado su asistencia, esa convocatoria va a ser válida, ¿correcto? Y esto básicamente es en la medida de evitar pues el tipo de impugnaciones, porque los directores también pueden impugnar los acuerdos si es que ellos no fueron notificados correctamente y en el plazo que correspondía, es decir, en 3 días hábiles de anticipación para poder asistir necesariamente a la sesión. Y efectivamente pueden dejar constancia en las actas que no están de acuerdo con la decisión adoptada porque ellos no pudieron asistir porque no tuvieron, digamos, acceso a esta convocatoria en el plazo determinado. ¿Correcto? Entonces, una decisión puede simplemente no ejecutarse porque no se llega al quórum en mayorías, porque básicamente no fue correctamente convocada. ¿Correcto? Ahora hay un caso especial, básicamente. ¿Qué pasa cuando todos los directores vacan o efectivamente, pese a que los demás directores quisieron convocar, el presidente del directorio no convocó, los demás directores no se pusieron de acuerdo para convocar y no hubo convocatoria? Entonces, en el caso de vacancia de todos los directores o no convocatoria, el que puede necesariamente convocar va a ser el gerente general. ¿Y por qué hace esto la ley? La Ley General de Sociedades lo que quiere es que, hey, sesionen, tengan sesiones pese a que efectivamente esta, este directorio no está convocando. Entonces, como última instancia, voy a decir que el gerente general convoque porque efectivamente esto va a generar necesariamente un inconveniente brutal. Entonces, la ideología de esta Ley General de Sociedades es poder necesariamente favorecer el desarrollo de las sesiones. Y por eso le otorga esta facultad al gerente general. Ahora, vamos a hablar un poco de quórum y mayorías, que era lo que habíamos hablado hace un rato, ¿ok? Quórum necesariamente es la cantidad de directores que tienen que estar presentes para que se realice la sesión. Es decir, si hay 7 directores, tiene que haber una cantidad determinada de directores para que efectivamente esa sesión se realice y se considere válida. Si no hay esa cantidad, la gente no puede sesionar, o si sesiona, va a ser inválido. Y mayoría son la cantidad de directores que tienen que votar para que un acuerdo tomado por ese directorio sea válido. ¿Correcto? Entonces, siempre que hablemos de quórum y mayorías, acuérdense, quórum estamos ante la cantidad de personas para sesionar y mayoría la cantidad de votos para que sea válido el acuerdo. ¿Correcto? Entonces, en el caso de directorio, no sé si ya vieron el caso de quórum y junta en quórum y mayoría sin junta, pero en el caso de quórum tenemos que la mitad más uno de sus miembros tiene que asistir necesariamente a la sesión para que ésta pueda entenderse como válida. Si tenemos un número de directores impar, es decir, somos 7 directores, el quórum
va a ser el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel. ¿Quién me puede decir qué cantidad de directores se requeriría si el número de directores es impar? El quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3.5. Pero no puedo poner 3.5 personas. Cuatro. Exactamente. Exactamente, Randy. O sea, no podemos, o sea, 3.5 ni modo que alguien se corte por la mitad y asista, ¿no? Entonces, siempre va a ser el número entero inmediato superior a la mitad de la cantidad de directores. Es decir, número de directores es 7, la mitad es 3.5. Y el número entero inmediato superior es 4. Es decir, tienen que haber 4 directores presentes para que la sesión sea válida. Alex. Doctora, una consulta. Mire, en este caso, ha pasado que han inscrito un directorio, ¿no? En registros públicos, pero no hubo, perdón, en este caso, el directorio nunca se sesionó. En este caso, el presidente del directorio nunca convocó tampoco y ha hecho inscribir, en este caso, en registros públicos, unos acuerdos en los cuales nunca hubo la sesión, ni hubo convocatoria. Lógico, y la mayoría de los directores no estamos de acuerdo. Entonces, en este caso, pero sin embargo, le han aceptado que ponga una declaración jurada, ¿no? De que ha convocado y que hubo quórum, ¿no? Y en este caso, de los 8 directores, o sea, de los 14 directores, solamente ha puesto que han llegado 8, y de los 8 nomás firman el acta 5, ¿no? Y en este caso, esos 5 que prácticamente son los que sí están de acuerdo con el presidente, son los que han logrado escribir este acuerdo, en el cual prácticamente esos 3 incluso que supuestamente han participado tampoco son que están de acuerdo con esos acuerdos, que están a favor de esos acuerdos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se podría hacer ahí para cuestionar esta inscripción que recién se ha efectuado, ¿no? Excelente lo que comentas, Alex, porque muchas veces muchos acuerdos se caen porque básicamente no se adoptó el quórum necesario para poder adoptar el acuerdo. Primero, lo primero, poder determinar qué quórum establece el estatuto para ese tipo de acuerdos. Si el estatuto te dice, sí, necesitas más de la mitad de uno de sus miembros, efectivamente hay que hacer dentro de hacer el cálculo, vemos que efectivamente no están dentro de la cantidad, ¿correcto? Pero si efectivamente, me refiero al quórum determinado, que es indistinto al tema de la mayoría. Para este caso particular fueron 14 directores, ¿correcto? Tenemos 14 directores. Entonces, para que haya quórum, ¿se acuerdan lo que comentamos que era quórum? Era la cantidad de personas que tenían que estar presentes, directores presentes para que se haga un acto válido. Si es que estuvieron 8 presentes, pero solamente firmaron el acta 5, entonces en el acta tienen que haberse dejado constancia de que los 8 estuvieron presentes. Solamente así, 8 presentes, pero que decidieron que firmen solamente 5, ¿correcto? Y expresamente, que firmen el acta solamente los 5. Doctora, Ahora, disculpe, sí. disculpe que le interrumpa. En este caso específico, esa sesión nunca se dio. Ah, No existió entendí. la sesión y no hubo convocatoria. O sea, no habría forma como se podría Entendido. acreditar ni siquiera la convocatoria, ¿no? Y es más, y Ya. si es que esos 3 directores también están a favor de manifestar que no, o sea, tampoco ellos participaron en esa sesión, ¿no? Ok, entendido, sumamente claro. Ok, entonces en ese caso, lo que correspondería sería una impugnación de acuerdo societario. Ok, lo que podemos hacer es básicamente asistir a la vía notarial primero y poder dejar constancia, vía notarial, de que efectivamente estamos ante una falta de quórum. Entonces tiene que haber una constatación notarial de que efectivamente hay una falta de quórum correspondiente. O ¿Correcto? falta de convocatoria. Claro, exactamente por una falta acumulatoria y porque efectivamente están vulnerando lo señalado en el estatuto. Que efectivamente el estatuto dice que los acuerdos se tienen que tomar de tal manera. El estatuto y ley general de sociedades, habría que revisar el estatuto, efectivamente, para ver qué dice. Ya, doctora, gracias. Y después de eso, poder con esa constatación notarial, poder asistir necesariamente a al Poder Judicial a hacer una demanda de impugnación de acuerdo societario, que es básicamente una intención de declarar la nulidad.
del acuerdo adoptado por falta de quórum de efectivamente mayorías y también por vulnerar lo señalado en el estatuto. Piero. Doctora, una consulta. Acá en el caso de quórum menciona que más de la mitad, imaginemos que son cinco, van tres, ya se tiene quórum, y para votar se necesita la mayoría, pero durante la reunión de los directores, uno se va y quedan dos. ¿Aún así sería válido que voten solo dos, ya que sería mayoría porque uno se retiró, o ya esa reunión ya no se daría como válida? Siempre tiene excelente pregunta, Piero, porque siempre hay que atender a lo que dice el acta. Si uno se retiró, pero efectivamente firmó el acta, quiere decir que dio su conformidad respecto a que la sesión se realizó correctamente. Entonces, allí, y se establece que él estuvo presente, allí básicamente lo que correspondería es verificar si efectivamente hubo quórum y efectivamente hubo mayoría para poder adoptar acuerdos. Entonces, siempre su hoja de ruta, chicos, va a ser necesariamente el acta. Entonces, el acta va a identificar quién firmó, quién no firmó, quién no aceptó. Y efectivamente, en base a eso, quién asistió también. Y si se eligió que solamente firmen el acta dos personas, quiere decir que hubo voluntad de que los demás no firmen, pero que están de acuerdo con todo lo adoptado en esa acta, en esa sesión. Entonces, independientemente de que hayan salido a la mitad y demás, lo importante es quién firmó el acta, siempre. Entonces, el acta va a ser su hoja de ruta, o sea, su medio probatorio para poder ver si es válido o es anulable, no es anulable, podemos anular el acuerdo, no lo podemos anular, siempre por dentro de la impugnación de acuerdo societario. ¿Sí? Correcto. Entonces, vamos a hablar un poquito de mayoría, ¿ok? Ahora, ya habiendo definido un poco lo que es el quórum, estamos hablando un poco de mayoría, ¿ok? Hablando un poco de mayoría es que la mayoría se trata sobre la cantidad de votos que tienen que haber para que un acuerdo sea válido. Entonces, aquí habla de mayoría absoluta, ¿ok? La mayoría absoluta básicamente es la mitad más uno, ¿correcto? Según lo que establece la legislación societaria y eventualmente también mucha doctrina y demás. Entonces, el estatuto puede establecer que haya una mayoría mucho más alta, ¿correcto? Entonces, si no se establece una mayoría más alta, ¿qué pasa? En caso de empate, va a decidir el presidente de la sesión, que no necesariamente es el presidente del directorio. Usualmente coinciden que el presidente del directorio es el presidente de la sesión, pero muchas veces no es así. Entonces, en caso de empate, va a decidir quién necesariamente va a presidir la sesión. Necesariamente. Es decir, va a ser más de la mitad de los votos. Ahora, en ese caso hay que ver en cada caso puntual, en cada caso particular. ¿Por qué? Porque, no sé, pueden haber casos como el ejemplo que le dio su compañero. Tenemos un directorio de 14 donde las decisiones, ahí asisten los 14, la decisión de la mayoría va a ser la mitad más uno, es decir, va a ser 8 personas, ¿correcto? Pero es lo mismo en el caso de un directorio de 3. Entonces, se ve cada caso, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si tenemos vacancias? Es decir, como les comentaba, tenemos un director que necesariamente renunció. De un directorio de 3, imagínense, renunció. Tenemos un director que falleció y otro que está impedido porque tuvo un accidente y ya no va a poder ejercer sus funciones de una u otra manera. Tenemos una vacancia múltiple, se le llama vacancia múltiple cuando todos los miembros del directorio, o por lo menos la mayoría que haga que el directorio sea efectivo, ya no pueden ejercer sus funciones. Allí necesariamente el gerente general tiene que convocar a una junta general de accionistas para que la junta general de accionistas decida lo más pronto posible la reconstitución del directorio. Es decir, tenga que, independientemente si ya cesaron o no cesaron, tenga que decidir cuanto antes la elección de un nuevo directorio, ya sea temporal para completar el periodo, porque imaginemos que estábamos ante los 2 años obligatorios se había decidido, o un año mínimo que tiene el directorio. Si habían pasado 6 meses y faltaban otros 6 meses, puede elegir un directorio para que cumpla ese periodo de 6 meses faltante, ¿correcto? Y luego en los 6 meses podría decidir efectivamente cuál es el directorio que va a recomponer el nuevo directorio, la nueva decisión del directorio, ¿correcto? Entonces,
Hay directores hábiles, básicamente, que van a asumir funciones cuando, por ejemplo, vaca uno o dos. Entonces, imaginemos que, no sé, en un directorio de tres fallece un director, que usualmente los directores son personas, digamos, bastante grandes, bastante mayores, bastante experimentadas, y algunos, pues, lamentablemente, por la edad también pueden fallecer. Entonces, ¿qué pasa cuando fallecen? Algún otro director hábil va a asumir funciones, ¿ok? Entonces van a convocar a Junta General de Accionistas para efectivamente designar al reemplazante, ¿correcto? Salvo que esta persona tenga un suplente. Entonces allí expresamente tiene que haber una decisión de la Junta General de Accionistas para volver titular al suplente. Pero mientras no se decida, el suplente va a ejercer las funciones o eventualmente un alterno, que ya hemos visto la diferencia, hasta que este directorio efectivamente tenga, digamos, a la persona titular que pueda componer este directorio nuevamente. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, como les comentaba, el cargo director va a vacar por fallecimiento, renuncia o remoción, por incurrir el director en alguna causal de impedimento. Ok, la causal de impedimento es, voy a la cárcel, voy a tener algún tipo de conflicto con la sociedad, voy a ser un funcionario público o me he vuelto una persona incapaz que efectivamente no va a poder ejercer las funciones. Entonces, hay una serie de condiciones que establece la Ley General de Sociedades y o el estatuto. El estatuto lo recoge en base a lo que establece la Ley General de Sociedades. ¿Qué pasa si no hay suplentes y se produce la vacancia? Como les comentaba, el mismo directorio va a poder elegir en el caso de que no hubiera suplentes a los reemplazantes, pero no cuando hay vacancia múltiple, sino cuando hay un director, dos directores, para poder completar el número, pero temporalmente. Lo recomendable es que la Junta General de Accionistas sea el órgano que elija necesariamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la exposición de motivos de la Ley General de Sociedades, de acuerdo a muchos, digamos, mucha doctrina, muchos autores que escriben sobre esto, lo que no es el escenario ideal, pero sin embargo la ley lo permite, que el directorio, de alguna manera, no tenga cierta, o que ciertos directores no tengan cierta preferencia para nombrar director a alguien que efectivamente no cuente con las capacidades para poder ejercer esa labor, sino que el órgano más adecuado es la Junta General de Accionistas. Sin embargo, en casos extremos, en temas de recomposición, porque tienen que tomar decisiones importantes y además se permite hasta que complete el periodo. Sin embargo, lo más recomendable es la Junta General de Accionistas. Entonces, cuando ustedes tengan que asesorar necesariamente o tengan que verlo en sus empresas o eventualmente tengan que ver algún tipo de casos como esto, lo importante es que la Junta General de Accionistas pueda designar necesariamente la recomposición. Es lo más recomendable. Ahora, vacancias múltiples, que es lo que ya hemos visto rapidito, que es que va a impedirse que haya una reunión válida del directorio. Entonces, se va básicamente al gerente general, va a realizar una convocatoria para recomponerlo, para que la Junta pueda recomponerlo. Y que las convocatorias tienen que seguir básicamente el proceso que comentamos, que tienen que ser dentro de los 10 días hábiles siguientes, necesariamente, de la vacancia, necesariamente. ¿Y qué pasa si no se convocan dentro de los 10 días hábiles siguientes? Cualquier accionista va a poder solicitar ante un juez de la localidad que se ordene la convocatoria mediante un proceso sumarísimo que dura 1 o 2 meses para que se convoque necesariamente a la junta que recomponga necesariamente el directorio. Ahora, básicamente para hablar sumamente rapidito, el cargo de director, ya sea suplente alterno, es un cargo personal. Y aquí no quiero que se confundan un poco con el tema de la gerencia general. Un gerente general puede ser nombrada una persona jurídica como gerente general. A diferencia de en el caso de los directores, donde necesariamente tiene que ser una persona natural. Y esto es importante diferenciar porque han habido resoluciones de la SUNARP que efectivamente rechaza de alguna manera inscripciones por intentar designar a un director una persona jurídica que por más que sea representado por una persona natural, es una persona jurídica y por ende no puede ser designada como director. ¿Correcto? Ahora, la calidad de accionista de persona natural, como le digo, no se requiere ser accionista para ser director, pero sin embargo el cargo de director solamente va a requerir en personas naturales. Ahora, para básicamente adopción de acuerdos, vamos a hablar sumamente rapidito qué es lo que les había comentado, el tema del quórum,
el tema de la mayoría, que habíamos hablado un poquito, el estatuto va a poder señalar un quórum mayor, pero jamás va a exigir la concurrencia a todos. Y eso tengámoslo sumamente claro. ¿Por qué? Porque no se exige nunca que haya asistencia por unanimidad, porque en algunos casos es físicamente imposible incluso. Entonces, la ley general de sociedades no te exige esto, lo que te exige es que haya un quórum determinado para que pueda adoptarse el acuerdo necesariamente. Ahora, todo esto, como les comenté, se va a formalizar en actas necesariamente, y las actas va a definirse quién actuó como presidente y secretario de la sesión necesariamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque siempre tiene que presidir y tienen que de alguna manera dar fe de los acuerdos presidente y secretario de sesión. Necesariamente porque ellos son los que efectivamente van a declarar y algunas veces van a ser designados para poder firmar solamente ellos dos el acta. Y eso es sumamente válido también. Ahora, ¿quiénes fueron expresamente designados para tal efecto? Los que fueron expresamente designados para tal efecto también pueden firmar necesariamente el acta. Entonces yo digo, no, que no firme el presidente y secretario, sino que firme este director por esta vez. Si fueron acordados con mayoría y si fue una sesión válidamente convocada y con mayoría determinada, puede firmar la persona efectivamente designada y eso tiene que estar establecido necesariamente en el acta expresamente. ¿Correcto? Va a ser establecido en actas y el actas puede llevarse con la formalidad que se establece en la norma de la higiene de las sociedades, que de repente lo van a ver como lo han visto con mayor detenimiento la parte de Junta General de Accionistas, pero va a estar recogida en un libro, va a estar recogida en hojas sueltas. Entonces, un libro empastado donde efectivamente se pegan las actas. O para ser recogido en un libro de hojas sueltas. Es decir, yo voy a ir necesariamente designando cada uno de los casos que efectivamente correspondan de las actas y los acuerdos que voy a ir tomando debidamente formalizados con las firmas que correspondan y demás, y las legalizaciones que correspondan también, y la forma que efectivamente prevé la ley, ¿no? Ahora, si a un director dice, yo quiero firmar y dejar constancia, nadie le puede prohibir que firme el acta. Entonces, si un director dice, yo también quiero firmar porque yo quiero dejar sentada mi opinión, también. Y si uno dice, yo no voy a firmar porque no estoy de acuerdo, también se debe respetar su decisión de poder firmar, de poder dejar de firmar, ¿correcto? Y se debe dejar constancia de que él decidió no firmar porque no se encontraba de acuerdo con la decisión adoptada. ¿Correcto? Ahora, el acta va a tener validez legal necesariamente frente a todo y por ende con esta acta se va a poder hacer una impugnación de acuerdo societario, como lo comentaba su compañero Alex. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Va a ser un medio probatorio para poder ir al Poder Judicial y poder hacer un procedimiento de impugnación. ¿Correcto? Ahora, las actas tienen que estar firmadas como máximo dentro de los 10 días útiles luego de haber sido suscritas o realizada la sesión. Entonces, ¿qué pasa si es que no están firmadas dentro de los 10 días útiles? Efectivamente, puedes tú exigir que necesariamente exista una firma y tú puedes realizar como director una inspección e ir a solicitar el libro de actas y no pueden negártelo. Correcto. ¿Qué pasa si un director dice que un acta tiene inexactitudes o omisiones? Tiene que dejar constancia necesariamente, y es lo más recomendable, dentro del acta sus observaciones. ¿Por qué? Porque, a ver, muchas veces no se encontró de acuerdo, pero firmó porque todos firmaban, porque Hansen sufrió depresión, tenía mucha presión en ese momento para poder firmar, lo están presionando, sí, que acepta, 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 acepta. Entonces, una vez firmado, ella no puede decir, no, no estoy de acuerdo, porque él lo firmó. ¿Correcto? Luego, el director que eventualmente quiera de alguna manera salvar la responsabilidad va a tener que decidir, ¿sabes qué? Yo no firmo. Entonces ahí no se le va a imputar que él tomó esa decisión. Y por ende, si estamos hablando de una decisión que efectivamente implique muchos cambios, muchas situaciones, efectivamente decisiones importantes económicas o incluso decisiones que efectivamente vayan contra los intereses de la sociedad, él va a estar salvado de responsabilidad. El plazo para pedir que se consignen básicamente observaciones va a concluir en los 20 días útiles de realizar la sesión. Entonces, si el día 21 yo como director no puse observaciones al acta, yo ya no tengo la capacidad de observarla. ¿Correcto? Y eso que quede muy clara porque muchas veces, no sé, si asesoramos una empresa, si efectivamente tenemos familiares o trabajamos en una empresa, dejamos las actas así,
¿no? O simplemente no las formalizamos. Entonces eso puede generar inconvenientes, sobre todo al molde de impugnación, que ese es un tema sumamente importante. Ahora, el gerente general o cualquier integrante de directorio puede pedir que exista un notario para que definitivamente certifique que estamos ante una autenticidad de acuerdo y que por ende se cumple con la mayoría de los quórum. Y eso suele suceder cuando existan acuerdos sumamente importantes o cuando efectivamente sí existan casos que efectivamente pongan, digamos, de alguna manera en tenga un impacto y pongan de alguna manera en tela de juicio una decisión importante, ¿no? Entonces, como verán, el tema del acta es sumamente importante y el acta cobra una preponderancia muy importante, pues hay que seguir la formalidad que establece la norma. Entonces, estamos básicamente ya casi acabando el tema directorio y quiero hacerles traje un par de casitos para poder ver si hemos estado atentos, ¿correcto? Entonces, ahí me levantan la mano quien quiere participar, ¿ok? Un directorio está conformado por 4 miembros. 3 de ellos renuncian y uno fallece. ¿Puede mantenerse una sociedad sin directorio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí en ese caso? ¿Quién me puede El contar? gerente, el gerente general debe convocar a la junta para que se designe nuevo directorio. Excelente, Julio. Lo mismo, no puede haber una sociedad sin directorio y él se tiene que convocar a una junta para convocar unos nuevos. Pero en ese caso que la persona fallece, el cargo de directorio no se hereda, no se puede heredar. Esa era una pregunta también que tenía. No, porque justo como lo comentamos, y qué bueno tu pregunta, es que el cargo de director es personalísimo y puede Gracias. delegarse, sí, pero tiene que haber una previa autorización. Entonces, si fallece, nunca lo delegó, ¿no? Samuel, y luego Frank. Doctora, Sí. no necesariamente para responder la pregunta, sino que quería hacerle la consulta. Todo lo que usted acaba de exponer, ¿aplican también para las asociaciones sin fines de lucro? Ah, qué buena pregunta, Samuel, porque las asociaciones tienen un tratamiento diferenciado, ¿ok? Ahora, las asociaciones son entidades sin fines de lucro, para empezar, ¿ok? Y las asociaciones se les aplica supletoriamente entre lo que pueda corresponder algunas normas que tenemos de directorio y de gerencia. Sin embargo, están reguladas por el Código Civil y por ende no es que tengan un régimen societario propio. Lo que se suele hacer es que se extrapola ciertas normas para que se apliquen, para que básicamente siga cierto orden, pero el Código Civil es que la regula y efectivamente tienen un tratamiento diferenciado. Ahora, lo que se suele hacer es que se aplican la realización de actas, se aplica que efectivamente hay un consejo directivo que efectivamente gestione esto y de alguna manera puede identificar ciertas cosas, pero no es que sea propiamente una persona jurídica lucrativa, ¿no? Si a eso nos referimos. Ahora, Fran, tenías una duda. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Era un Sí. poco, era una de las respuestas a la pregunta que había hecho. No sé si la solución podría ser, en este caso, si no hay directorio, bueno, que los accionistas se junten en una Junta General Extraordinaria Universal, por ejemplo, y modificar el estatuto para eliminar el directorio, en el caso que sea, obviamente, la forma societaria que acepte la forma de que no es necesario el directorio, ¿no? Exactamente, Fran. Fran ha hecho una acotación muy importante. Dependiendo de la necesidad, ahí es donde pueden decidir si efectivamente una sociedad requiere o no el directorio. A ver, fallecen y fallece uno y los otros tres renuncian y simplemente la Junta General de Accionistas dijo, este directorio no me funcionó mucho, la verdad es que no sesionaban, la verdad es que en realidad no cobraban dietas y la verdad no aportaban mucho, la verdad yo no quiero tener directorio en la sociedad. Entonces, ese es el momento en donde pueden efectivamente, como dices, compañero, hacer una junta universal. Y al hablar de junta universal es que se reúnen todos los directores y deciden sesionar y efectivamente deciden poder eliminar el directorio como un órgano de la sociedad. Y esto es válido. Lo pueden efectivamente eliminar y esto puede suceder y puede darse y es sumamente válido. Diferente es el caso de las sociedades que nacen sin directorio, como la sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada es un tipo de sociedad que nace sin directorio, ¿ok? Es una sociedad que puede tener un directorio facultativo, es decir, yo en una SAC puedo tener un directorio,
facultativo porque yo decido, pero no estoy obligado a tenerlo, ¿correcto? Sheila. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, Sheila, cuéntame. Perfecto. Doctora, en los casos en aquellas sociedades donde no tiene directorio y el gerente ha fallecido, para los efectos de nombrar un nuevo gerente se debería convocar una junta general, entiendo. Pero, ¿cómo sería el trámite, doctora, considerando que o sea, no hay gerente? O sea, ¿quién tendría que hacerlo? ¿O cómo funcionaría en ese punto, doctora? Claro, no se sigue el procedimiento regular, Sheila, porque efectivamente el directorio, ante la ausencia de un directorio y la muerte, digamos, del gerente general, tendrían que reunirse en Junta Universal, necesariamente, y que el presidente de la Junta General de Accionistas sea el que efectivamente convoque a la sesión, de que efectivamente se decida designar a la persona que efectivamente corresponda, ¿no? Perfecto, doctora, gracias. De nada. Entonces, básicamente el ejemplo es que el directorio estaba conformado por 4 miembros, 3 renunciaban, uno fallecía y, como bien lo comentó su compañero, en un caso puede decidirse no tener directorio y en otro caso puede definitivamente mantenerse la sociedad y cuando se mantenga la sociedad ellos pueden decidir recomponer el directorio y tiene que el gerente general básicamente convocar lo más pronto posible, dentro de los 10 días de convocatoria previa que se requiere, para que efectivamente la Junta General de Accionistas pueda designar a un nuevo directorio. ¿Estamos bien? Ok. Ahora, siguiente pregunta. La sesión de directorio con 3 directores decide, aprobado por 2 de ellos, de delegar en 2 de ellos la facultad de firmar un contrato de préstamo bancario. ¿Es válido el acuerdo? Repito. Sí, Sesión porque hay de... mayoría, ¿no? Exactamente. Entonces, repetimos un poquito. La sesión de directorio con 3 directores decide, aprobado por 2 de ellos, es decir, estamos ante quórum, tenemos quórum. ¿Qué era quórum? Sí, la Sí, sí, hay mitad, quórum. más de La, la en mitad. este caso sería la mitad más uno, ¿no? En este caso sería uno más los dos de ellos que hoy por. Exactamente. O sea, el quórum es básicamente la cantidad de personas presentes, de directores presentes. Entonces, si fue aprobado por 2 de ellos y el directorio es de 3, estamos ante un quórum. Hay un quórum. Y se decide delegar en 2 la facultad de firmar un contrato de préstamo. Entonces, sí hubo un quórum determinado y efectivamente se aprobó por los 2 de ellos, efectivamente tomar la decisión y hubo una mayoría determinada. Entonces es válido el acuerdo de todas maneras. ¿Hasta ahí todo bien? Lupac. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Ujú. Y en el caso, digamos que, como usted mencionó, que se ha hecho la remoción de directores, en el caso, digamos, para este ejemplo, podríamos de 5, se ha hecho la remoción de 2, y estos 3 directores deciden hacer el nombramiento de los otros 2 faltantes, ¿sería impugnable este tipo de acuerdo? Esa sería mi consulta. No sé si se siguen las formalidades, ¿no? Como habíamos hablado, se puede designar, pero hasta que culmine el plazo, ¿correcto? Ya hemos dicho que hasta que se termine el plazo, imagínate si esto sucedió a los 6 meses y habían sido designados por un año hasta los 6 meses. Ahora, es lo que te dice la Ley General de Sociedades. Lo que yo le recomendaba es que, dentro de lo posible, la Junta General de Accionistas sea la que decida, porque puede prestarse a ciertas cositas, ¿no? A ciertas cosas de que no sé, yo decido presionar a todos para que designen a mi amigo que no tiene las capacidades como otro director hasta que culmine el plazo, ¿no? Entonces eso puede generar varias inconvenientes, pero de que está permitido, estaría permitido. Entiendo. Eh, Sí, y en el caso entonces tendría que convocarse una junta general o en el caso, digamos, si yo quisiera promover a 2 directores, tengo que convocar primero una junta para promoción y a otra junta para elección. no necesariamente, lo que puede hacerse es en la misma acta, tú remueves y designas. Y eso Ah, se inscribe en el registro. Lo inscribes pues, estableciendo tu carta de aceptación por parte de los nuevos directores que están aceptando el cargo. perfecto, muchas gracias, doctor. Ujú. Nada, a ver, Gabriel y luego Piero. Doctora, buenas noches. Ujú. Eh, una consulta. ¿Qué estrategias puedo yo aplicar
para que las decisiones del directorio no vayan en contra de los intereses de los accionistas? Ok, excelente pregunta. Em, Siempre tienen que ver contrapesos. Entonces, a nivel de fiscalización, y es un poco de estrategia que puede adoptar la Junta General de Accionistas, inclusive los accionistas, digamos, que tengan cierto porcentaje de participación mayoritaria o un porcentaje alto que efectivamente puedan tomar decisiones importantes sobre la compañía. Ahora, los accionistas pueden asistir a las sesiones de de directorio. Nadie se los prohíbe, podrían asistir. Ahora, sin voto, claro, podrían asistir. Eso es un tema digamos, de hablar de un cierto contrapeso, ¿no? Ahora, lo que sí es lo más recomendable, no solamente designar directores que efectivamente vengan de la misma familia o demás, sino directores independientes. O sea, yo siempre abogo porque existan directores que efectivamente sean externos, que traigan cierta pluralidad de pensamientos y cierta neutralidad e independencia. Entonces, si tú tienes por lo menos dos directores independientes que efectivamente sean directores en varias empresas, van efectivamente a dar una visión totalmente distinta y un poco más neutral e imparcial respecto a las actividades. Entonces, eso puede ser también un contrapeso para cuando se decida necesariamente designar a los directores por parte de la Junta. ¿Sí? Espero haber resuelto tu pregunta. Piero. Sí, gracias. Doctor, una consulta. En el caso, como mencionó hace un rato, si la sociedad tiene directorio y decide ya no tenerlo, ¿es necesario que se modifique el estatuto o bastaría simplemente con el acuerdo de la Junta y que queden actas en los libros? Excelente pregunta. Si se decide, el acta de Junta General de Accionistas tiene que necesariamente inscribirse en el registro público y se va a tener que hacer una modificación de estatuto, es decir, esta acta va a tener que seguir una formalidad y va a tener que ir a obtenerse una escritura pública para poder modificar el estatuto y suprimir el directorio como un órgano de gobierno de la sociedad. Entonces, tiene que adoptar el acuerdo con una mayoría y quórum determinadas en Junta General de Accionistas que sea la mayoría y quórum que te pide el estatuto para la modificación de estatuto terminada. Entonces, si te pide, no sé, que hay una mayoría del 70% más del 70% accionistas, tienes que tenerlo, por ejemplo. Lupac. Doctora, disculpe la otra pregunta. Una última consulta. En el caso Ujú. que usted mencionó de convocatoria para directores, usted mencionó el tema de no me acuerdo por dónde estaba apuntado. Pero para la convocatoria de directores, ¿cuáles son los requisitos como tal que deben cumplirse? Ya que, como es un acto registrar, entonces supongo que en el caso digamos, que el presidente director haga una convocatoria, ¿cuáles son los documentos que debería solicitar, ¿no? Porque para que se lleve a cabo el registro en este Sí, caso, ¿no? mira, qué buena pregunta, porque registros públicos no es que te pida la esquela de la convocatoria de la aceptación expresa. Simplemente te pide que el acta exprese necesariamente que se convocó con tales fechas y con tales circunstancias. Dependiendo también de lo que diga tu estatuto. En algunos casos, los estatutos también establecen que se haga una publicación en un diario, en el diario de mayor circulación de la localidad, y con eso haya una convocatoria de los directores. Ahora, eso es excepcional. Lo que suele hacerse es que, y que te pidan esa publicación es excepcional por parte de registros públicos. Muchas veces, digamos, como que confían un poco en lo que dice tu acta. Entonces, lo más importante es que en tu acta tú declares que la convocatoria se realizó conforme a norma y tal. Entonces, siguiendo el plazo y siguiendo la información correspondiente y demás. Pues digamos que lo más recomendable es también siempre asegurarse que hemos tenido una convocatoria adecuada, que puede ser incluso por mail, con un acuse recibo correspondiente. Entonces, eso a efectos internos, no necesariamente porque te lo pida registro público. Espero Y haber en contestado tu caso, pregunta. sí, y en caso, digamos, se haga la convocatoria como tal, pero los directores no llegan a asistir o no se llega a cumplir el quórum, ¿cuál Ujú. vendría a ser el procedimiento pertinente? Y muchas gracias por responder mi Se pregunta. puede hacer una segunda convocatoria, necesariamente, en donde tengan que asistir, digamos, nuevamente los directores,
pero no es que la norma te exija un quórum determinado para una siguiente sesión. A diferencia de la Junta General de Accionistas que sí te exigen que estén segunda convocatoria, en primera convocatoria tal cantidad de personas, etc. En directorio no. Sin embargo, sí se puede volver a convocar y se puede volver, digamos, necesariamente a realizar la sesión en lo que corresponda y los directores pueden decidir básicamente en la medida que se cumpla o no, si se adopta el acuerdo válidamente. Muchas No es gracias. muy usual, para serte franca, de verdad. Pero bueno, vamos a ir viendo lo vinculado a la gerencia para poder ir avanzando, porque creo que Vilo ya ahorita me van a matar porque nos hemos excedido mucho el plazo. Ok, gerencia. Para básicamente comentarles rápidamente, la gerencia, como comentábamos, es un órgano responsable que va a velar necesariamente por el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, digamos que es como una especie, suele ser el secretario de las actas y el que vela de alguna manera que el directorio ejecute o pueda de alguna manera dar cumplimiento a los acuerdos. Entonces lo que sucede ahí es que tiene que asegurarse que efectivamente haya un funcionamiento eficiente de la sociedad necesariamente y va a servir de enlace entre el directorio y la Junta General de Accionistas y necesariamente los trabajadores, porque básicamente el gerente general va de alguna manera velar por todos los trabajadores de la compañía, ¿correcto? Ahora, necesariamente y por añadidura y intrínsecamente, la gerencia general es representante legal. Por su propio nombramiento ya es representante legal. Ahora, nuevamente les digo, el nombramiento de la gerencia general no implica que esta persona natural o jurídica que es elegido como gerente em, pueda ser de alguna manera, esté supeditado a la inscripción, sino que por su solo nombramiento ya es representante y por su solo nombramiento ya entra en funciones. No necesariamente tenemos que esperar cada vez que se inscriba. Como les digo, el registro público es netamente declarativo, no constitutivo de derechos, entonces lo que significa es que ella es representante per se. Ahora, lo que muchas empresas hacen es designar a este gerente y luego inscribir el acta, donde esta acta se establece expresamente sus facultades, pero esto lo hacen para efectos de que luego estas facultades puedan ser presentadas a instituciones públicas, puedan ser presentadas ante distintas instituciones, ante distintas entidades, para que de alguna manera este, este representante o tenga ciertas facultades ya inscritas que permitan pues verificar su existencia, ¿no? Pero efectivamente ya por su nombramiento ya tiene facultades. Incluso la ley general de sociedades le otorga por su solo nombramiento facultades de representación procesal, que están en el 74 y 75 del Código Procesal Civil. Son facultades de pues, asistir a audiencias, de poder representar en la sociedad ante el Poder Judicial y demás. Entonces, lo que va a hacer este gerente es básicamente encargarse de supervisar actividades y eventualmente delegar ciertas actividades también. Correcto, en sus gerentes de línea o eventualmente ciertos trabajadores. Entonces, puede ser designado como gerente general, como les comentaba, una persona jurídica. Ahora, la persona jurídica tiene que necesariamente ser representada por una persona natural. Entonces, en la designación del acta puede decir, yo designo a Pepito S.A. como gerente general, que va a ser representado por, no sé, Piero Álvaro Moisés Godoy, que está acá acompañándonos. Entonces, aquí lo importante es que siempre, siempre, siempre esté designado el representante una persona natural. Ahora, en la práctica, la persona natural es la que va a ejercer las funciones del gerente general, porque no lo va a hacer la empresa. Sin embargo, muchas empresas como estrategia colocan como gerente general a una persona jurídica. Ahora, la duración del gerente general va a ser indefinida. Es un cargo de confianza a nivel laboral y efectivamente va a tener ciertas atribuciones que no tiene ningún otro trabajador. Y esta va a ejercer las funciones que también señale específicamente el estatuto. Ahora, el estatuto también puede definir que tenga un cierto plazo la gerencia, sí, pero usualmente es indefinida. Ahora, en responsabilidades y funciones, básicamente vamos a irnos a las principales. En el tema de responsabilidades, tenemos que va a responder necesariamente ante la sociedad, ante los directores principalmente, pero en caso de no haber directorio, directamente entre los accionistas. Y va a responder frente a terceros ante cualquier daño o perjuicio que ocasione el incumplimiento
de sus obligaciones o efectivamente algún incumplimiento de la compañía. Él es el responsable de toda la compañía. Va a haber una caducidad de 2 años desde el acto. ¿Esto qué significa? Que si es que ejerce algún tipo de incumplimiento y algún tipo de responsabilidad de su parte, luego de 2 años ya no va a ser responsable. Se va a ver una caducidad de esta responsabilidad. Por eso es tan importante que si eventualmente cualquier persona tercera o eventualmente cualquier, no solo terceros, y cualquier director o eventualmente que alguien quiera atribuirle responsabilidad a este gerente, pueda realizarse dentro de los 2 años de haber realizado este acto. ¿Correcto? Porque luego de eso ya no va a tener responsabilidad como lo establece la Ley General de Sociedades. Ahora, ¿le va a corresponder responsabilidad penal? Sí. Lo que se va a extinguir son la responsabilidad civil, pero la responsabilidad penal va a permanecer en este gerente, necesariamente. Y adicionalmente va a haber veracidad de informaciones que va a proporcionar el directorio y la Junta General. Es decir, está obligado a actuar con veracidad. No va a poder ocultar información, ya sea financiera, ya sea de cualquier otra índole, con respecto al funcionamiento de la sociedad, tanto el directorio y la Junta General. Y esto lo va a conllevar a tener una responsabilidad penal. Entonces ahí estamos entrando a básicamente la responsabilidad del director en temas de cumplimiento, temas necesariamente de compliance y compliance penal. Para los que les gusta eventualmente el tema de compliance, también allí está muy vinculado el tema de la responsabilidad del gerente general. Las atribuciones que por su nombramiento le corresponden son que puede celebrar y ejecutar actos y contratos ordinarios. Es decir, todos los contratos va a poder firmarlos, los contratos de la empresa, va a poder representar en la sociedad, facultades generales y especiales, que es las que les comenté, del Código Procesal Civil, y facultades también de la ley del arbitraje también, para efectivamente poder actuar en este tipo de procesos, a poder asistir con voz, pero sin voto, salvo que efectivamente se acuerden sesionar de una manera reservada, en el caso de sesiones de directorio necesariamente. A veces eso va a ser surtir una suerte de secretario que va a elaborar las actas y eventualmente puede también delegar esta función, o puede ser específicamente un secretario directorio exactamente designado que efectivamente ejerce solamente estas funciones. Puede asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General también, salvo que siempre que le permite la Junta, no necesariamente. Y puede actuar como secretario, como les comentaba, de las juntas y directorios, si es que efectivamente es designado. Ahora, la designación em, puede darse que puede designarse uno o más gerentes. Ahora puede designarse un gerente general y puede designarse un gerente general adjunto o un gerente general alterno. Es como una especie de suplente del gerente general. Entonces, estos también van a ser designados por el directorio, salvo que en el estatuto se establezca que lo va a hacer la Junta General. Ahora, si se designa un solo gerente, va a ser el gerente general. O sea, el nombre como tal solamente va a ser designado a una sola persona natural o jurídica. Si es otro que lo va a suplir, va a ser el gerente general adjunto, gerente general alterno, gerente general subordinado o efectivamente alguien que no tenga un nombre de gerente general como tal. Muchas veces se establece a un subgerente o efectivamente ya gerentes de línea, ¿no? Gerente legal, gerente de finanzas, gerente de administración. Entonces, Randy, cuéntanos. Sí, doctora, ¿el gerente general puede ejercer la función también de otra gerencia? Es decir, puedo ser gerente de administración y finanzas y al mismo tiempo ser gerente general y hay otros gerentes de línea también, Puede ¿o no? designarse, aunque en realidad a nivel laboral ya ahorita estamos entrando a tallar, o sea, la ley general de sociedades a nivel societario no te dice nada al respecto, pero a nivel laboral el cargo es indelegable, el cargo no puede, es incompatible con otro tipo de actividades. Puede designarse a nivel societario porque no está prohibido, pero habría que validar exactamente, no soy un experto en temas laborales, un abogado laboralista si efectivamente puede ejercer una función es así. Entendería que es una actividad netamente exclusiva y grado el grado de confianza que tiene. Pero en algunas oportunidades el gerente general ejerce ciertas actividades que les correspondería a un gerente de finanzas cuando no hay un gerente financiero. Entonces, hay que definirlo ya desde el plano laboral. Ahora, cuando se designe más de un gerente, se tiene que indicar cuáles son el gerente general. Entonces, necesariamente va a recaer el título en uno solo de ellos.
A ver, Samuel. Doctora, una consulta. ¿Cuáles son las bondades de que la gerencia general lo lleve una persona jurídica? Oh, excelente pregunta, Samuel. Muchas veces lo hacen por tener algún tipo de participación, que una empresa tenga una participación expresa en las decisiones importantes operativas de la sociedad o una participación eventualmente preponderante. Eso usualmente son en grupos empresariales, ¿correcto? Se hace de alguna manera por algún cierto tipo de estrategia que pueda permitir que aparezca en todas las decisiones y que por ende una empresa sea la que maneje operativamente a otra empresa y no sea una persona natural. Pueden haber beneficios tributarios. Entonces, efectivamente, también por beneficios tributarios pueden haber reducción de ciertos impuestos cuando efectivamente ocurren estos hechos. Entonces, a nivel, digamos, empresarial, es básicamente estrategia económica, tributaria y de tema de determinación de poder, principalmente. Ahora, a falta de indicación se va a considerar el gerente general, al que efectivamente fue designado en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa si yo primero designo en mi estatuto? Se designa a Pedro González como gerente general. Y luego en la página siguiente se dice, se designa a Juan Arturo Gómez como gerente general. ¿A quién voy a considerar como gerente general? Al primero de los designados, necesariamente. Ahora, la duración del cargo va a ser indefinido. ¿Ok? Salvo que el estatuto y la designación se haga por un plazo determinado, como les comenté hace un tiempo. La remoción se remueve en cualquier momento por el directorio de la Junta General, al igual que el directorio también puede ser removido en cualquier momento, porque va a depender mucho del órgano del que haya emanado el nombramiento, necesariamente. Es nula la disposición del estatuto o el acuerdo de la Junta General que establezca, uno, que el cargo de gerente no es revocable. El cargo de gerente sí se puede revocar y cualquier disposición contraria es nula. Ahora, que se imponga para su remoción una mayoría superior a la mayoría absoluta, porque efectivamente no se necesita, o sea, no se puede imponer una mayoría superior. O sea, yo no puedo darte ciertos condicionamientos a que no sea mayor a la mayoría absoluta. Yo no puedo decir que por unanimidad tiene que removerse, porque simplemente yo voy a estar condicionando a que estén todos presentes para tener una remoción. Y eso va a hacer que este gerente pueda ser casi imposible removerlo cuando no todos puedan estar presentes, lo que conlleva a una permanencia en el cargo que puede ser injustificada. Ahora, en temas de responsabilidad, que básicamente es lo que habíamos adelantado, va a responder frente a daños, perjuicios, ocasiones de incumplimiento, negligencias graves, y ahí vamos a entrar dentro del plano de responsabilidad civil también. Y adicionalmente el gerente va a ser particularmente responsable necesariamente por la existencia de regularidad de los sistemas de contabilidad, los libros, básicamente toda la información financiera, mantenimiento de una estructura de control interno, la veracidad de las informaciones, ocultamiento de irregularidades. Ahí entra mucho tallar el tema de corrupción y de compliance, donde efectivamente no se puede usar el tema empleo de recursos sociales para efectivamente otras actividades que efectivamente no competen, la veracidad de las constancias y las certificaciones que efectivamente se den, el cumplimiento de la ley y del estatuto. De hecho, un gerente general tiene mucha responsabilidad, así que si eventualmente quieren ser gerentes generales, piénsenlo, porque estas son todas efectivamente las responsabilidades que van a tener y que efectivamente van a tener que reportar al directorio y o la junta de accionistas. Va a haber una responsabilidad solidaria con los directores porque sí, porque el gerente va a ser necesariamente responsable para todos aquellos actos que junto con el directorio puedan haber ocasionado algún tipo de responsabilidad o daño, efectivamente, a terceros. ¿Correcto? Rápidamente quería centrarme un poquito en el tema de las sesiones de directorio. Existen empresas no supervisadas, y me refiero a no supervisadas, es que son empresas que no están supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores ni por la SBS y por ende no tienen que reportar a estas entidades. ¿Y por qué hago la diferenciación? Porque la SBS y la SMB tienen reglas particulares para las sesiones de efectivamente el directorio. ¿Correcto? Entonces, para contestar más o menos una pregunta rapidita que creo que me hicieron, básicamente el directorio no presencial
va a servir para convocar sesiones, principalmente de órganos de control, principalmente ya, para casos de empresas que no son supervisadas. Y esa es la situación que se dio post-COVID, ¿no? Ahora, en post-COVID también surgió una ley que efectivamente deroga otras normas que permite realizar sesiones no presenciales con la misma validez, salvo que el estatuto lo prohíba, ¿no? Y ahí ya entra a tallar otras circunstancias, que es hay que garantizar el ejercicio de voto de los miembros, hay que convocarlos por los medios electrónicos adecuados y que haya una acusa recibo correspondiente, que haya una constancia de recepción determinada. Las actas de las sesiones no presenciales deben ser firmadas mediante por escrito o digitalmente mediante una plataforma que permita necesariamente tener la validez y acreditada por Indecopi de las actas firmadas, es decir, no es que se prohíban las actas digitales, sin embargo, a modo de experiencia les cuento, casi todas las actas son realizadas físicamente y todavía hay un cierto retroceso a nivel de nuestra legislación y no aceptarían las firmas digitales. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva sus actas a la notaría no te acepta firma digital y solamente te firma manuscrita y te la legalizan en la forma convencional. Entonces, ahí básicamente la norma avanzó, pero no avanzó la ley del notariado, que efectivamente deba permitir que exista las actas de juntas de accionistas de forma digital. Entonces, ahí estamos todavía con una dicotomía de que las actas no pueden llevarse de forma digital. ¿Las actas pueden ser almacenadas por medios electrónicos u otros? Sí, pueden ser almacenadas por medios electrónicos y otros. El voto no presencial se puede realizar a través de firma digital o medio electrónico con firma legalizada. Sí, pero en la práctica no se puede cumplir. Porque en la práctica tú puedes hacer una firma digital legalizada, solamente una firma física. No sé si hasta ahora ya está implementando algunas notarías. De lo poco, hace un par de semanas que gestioné algo relacionado, todo era básicamente físico. Entonces, eh, principalmente esta norma como que no se cumple mucho, ¿ok? Y bueno, las sociedades que puedan optar por sesiones no presenciales pueden adecuar sus estatutos. De hecho, hubo mucha adecuación de estatutos para que efectivamente se realice esto. Se puede realizar de manera no presencial, gozando de mismas garantías, sí, efectivamente. Y bueno, esto fue básicamente el régimen de excepción de lo que podía suceder cuando estábamos en post-COVID. Como les comentaba, hay una insuficiencia importante porque no se regula, por ejemplo, posición de los directores. ¿Qué pasa cuando el director se opone a un acuerdo y tiene que dejar constancia en actas de esta oposición? Efectivamente no se regula nada de eso en esta norma que estableció la formalidad digital, digamos, de los acuerdos. No se regula la digitalización del proceso notarial, por ende esto ya cayó básicamente en obsoleto y no se regula la formalidad que tiene que darse para la declaración jurada del gerente. ¿Qué significa? En muchos acuerdos, el gerente tiene que firmar una declaración jurada en donde acredite que efectivamente los directores que formaron parte de la sesión son tales y que efectivamente tomaron acuerdos, efectivamente son esos los directores para efectivamente presentarlo a registros públicos y que efectivamente ese acuerdo pueda ser inscrito como válido. Ahora, esto nunca llegó, digamos, de alguna manera a formalizarse más porque ya acabó la pandemia, pero sí a modo de digamos, una idea que puedo proponer es básicamente la propuesta de la digitalización de todo nuestro proceso de acuerdos, convocatorias y en general, que permita pues tener una mayor flexibilidad también para los directores. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, estimada doctora, por temas de tiempo tenemos que Sí, colgar. lo sé, gracias. Y doctora, muchísimas gracias por su excelente ponencia. De verdad, ha sido un honor, un placer escucharla y estar aquí con usted. Esperamos poder contar usted en próximas sesiones, en próximos eventos académicos. Muchísimas gracias, doctora. Excelente. Que tenga una Listo. excelente. Cualquier pregunta, le dejo al interno mi correo y eventualmente pueden formalizarla también por allí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Muchas Bueno, nos vemos.